Pues vamos viendo cómo la Iglesia va creciendo, no sin dificultades internas y externas, y en contraste con el mundo pagano, con el mundo romano, con el mundo judío. Pero los Hechos de los Apóstoles nos van a narrar todos esos primeros tiempos de esta Iglesia que se abre camino desde la resurrección de Jesús y que tiene que asumir la responsabilidad de hacer presente a Cristo en medio del mundo, como nosotros hoy, aquí y ahora, aquellos primeros cristianos proclamaron a tiempo y a destiempo, como lo recuerda San Pablo, la resurrección de Jesucristo. Tercer domingo de Pascua, ciclo B, 14 de abril de 2024. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro dijo a la gente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y el justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios de mi justicia. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando le invoque. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha, si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que aboga ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acaban de creer, por la alegría, seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigo de esto.
La primera lectura es un pequeño resumen de uno de los discursos de Pedro, que llamamos discursos querigmáticos. Discursos que en este caso va dirigido a los judíos. Por eso el comienzo es muy claro, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. No les está hablando de otro Dios distinto. Jesús no trae otro Dios distinto. Jesús se enraiza en el judaísmo total y absolutamente. Pues bien, ese Dios de Abraham, de Isaac, ha glorificado a su siervo Jesús. Entonces establece el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahora viene la denuncia. Al que vosotros entregasteis y rechazasteis ante Pilato. Les va recordando todo eso. Cuando había decidido soltarlo. Renegasteis de él. Pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, al que venía a traernos esa vida. Pero, y ahora es el núcleo fundamental del anuncio querigmático, Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Se está erigiendo Pedro como testigo de la resurrección y lo proclama ante los judíos. Les disculpa en cierto modo. Sé que me hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades. Pero Dios cumplió lo que ya se había anunciado por los profetas. De nuevo engancha con el Antiguo Testamento. Que el Mesías tenía que padecer. Sin duda detrás están los cantos del siervo de Yahvé, del Deutero Isaías. E inmediatamente la invitación. Arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Tenemos por lo tanto el modelo de lo que es el discurso querigmático, el anuncio de la pasión, muerte y resurrección, y en consecuencia la invitación clara a la conversión y al arrepentimiento. Y la primera carta del apóstol San Juan nos va a hablar una vez más, esta es la carta del amor por excelencia, nos va a hablar una vez más de lo que significa el compromiso del cristiano con el resucitado. Significa tener conciencia de que el pecado ya no tiene que ser el que gobierna nuestra vida cada día, a pesar de que muchas veces está presente. Pero no olvidemos que tenemos a alguien que aboga ante el Padre, Jesucristo el justo, y que Él es la víctima que muere por nuestros pecados y por los del mundo entero. Pero, ¿cómo conocemos realmente a ese Jesús? Porque guardamos sus mandamientos. Quien dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado a él a su plenitud. El resultado de nuestro comportamiento vital cristiano es porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones en plenitud. Y finalmente, el Evangelio de Lucas es el texto que concluye el famoso episodio del capítulo 24 de los discípulos de Emaús que regresaban defraudados de lo que había sucedido en Jerusalén. Y bueno, cómo lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido al partir el pan. Y esto se lo cuentan a los discípulos de Jesús. E inmediatamente viene otra de las apariciones de Jesús. Estaban hablando y se presentó en medio de ellos. Siempre de la misma manera que vimos el domingo pasado. Paz a vosotros. Esa paz profunda que desde el interior de nosotros mismos nos transforma a todos los niveles. Y ellos seguían atemorizados y llenos de miedo. Creían ver un espíritu. ¿Esto qué significa? ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Esto es una catequesis sobre la fe. Es una catequesis para que evolucionemos, que pensemos que la resurrección es una nueva presencia de Jesús totalmente distinta.
Ya la corporeidad no importa. Pero ellos tienen que recurrir a un lenguaje que haga visible, comprensible, ese misterio de la resurrección. Mirad mis manos y mis pies, soy en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos. Están recurriendo para darnos a conocer la experiencia de la resurrección a este lenguaje, que debería de ser un lenguaje totalmente nuevo, pero tienen que recurrir a ello. Y come con ellos. Él tomó y comió delante de ellos un trozo de pez asado. Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros. Está haciendo referencia a esos momentos de encuentro en que les está hablando de que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, estaba todo escrito en los profetas y en los salmos. Y es entonces cuando ellos abrieron su conocimiento y comprendieron las Escrituras, porque estaba escrito que Jesús padecería en Jerusalén y resucitaría al tercer día. Estamos ante experiencias, en cierto modo, inéditas. Tienen que recurrir a un lenguaje muy cercano y que nos hace casi pensar que la resurrección se identifica como una revivificación, como un vivir de nuevo con una corporeidad. Cuando están hablando de ese lenguaje, están queriendo testimoniar, pero hubieran necesitado probablemente un lenguaje distinto. Cuando decimos que Cristo ha resucitado, estamos diciendo que se inaugura una presencia totalmente distinta, que no podemos abarcar con nuestro lenguaje, que nuestro lenguaje se queda corto y que esa experiencia de la resurrección no es una experiencia de los ojos, de las manos, de tocar, aunque ellos quieran expresarlo así. Es una experiencia única desde la fe, desde la fe. Nosotros queremos ver como quería ver y tocar Tomás el domingo pasado. Pero Jesús al final dice, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Creer en la resurrección es activar de manera total y absoluta nuestros ojos de la fe. Pedro en los Hechos de los Apóstoles proclama con claridad la fuerza del mensaje pascual, la muerte y resurrección de Jesús. Pedro es el encargado de este tipo de discursos oficiales en Jerusalén, para dejar constancia que ahora ya no tendrán miedo para seguir a Jesús, el crucificado, ni ante las autoridades judías, ni ante las autoridades romanas. Al contrario, pone de manifiesto que ellos están por este crucificado, que es capaz de dar un sentido nuevo a su existencia. Que si quieren ser fieles a las promesas de Dios, el único camino es el de Jesús, muerto y resucitado. En la epístola, Juan nos dice que Dios no necesita la muerte de su Hijo, pero su muerte es un sacrificio por nosotros, porque en ella está la fuerza que vence al mundo y el pecado del mundo, el pecado en el que se monta la historia de la humanidad y que los cristianos debemos vencer desde la fuerza de la muerte redentora de Jesús. En el Evangelio, Lucas nos presenta al resucitado entre los suyos, con una fuerza irresistible. El texto de hoy hace referencia a Emaús. Jesús enseña sus heridas, come con ellos, pero no se puede tocar con una imagen, como una imagen. Atraviesa las puertas cerradas. El resucitado es la misma persona, pero no tiene la misma corporeidad. La resurrección no es una idea o un invento de los suyos. Los discípulos ven que el Señor está vivo y les sirve para convencerles que ahora les toca a ellos proseguir su causa, anunciar la salvación y el perdón de los pecados. ¿Cómo experimentamos nosotros la resurrección de Cristo? ¿Qué hace cambiar en nosotros?